Despertar el corazón, el principio humano. La interacción entre la tierra y el cielo, entre asumir una forma y dejar de asumirla, da lugar al tercer principio del trabajo interno, despertar el corazón, que en el pensamiento filosófico chino se corresponde con el principio humano. Así pues, despertar el corazón significa despojarnos de la coraza de nuestro carácter y permitir que la realidad y los demás entren en nosotros. Mantener el corazón abierto es la fuente del coraje. Una palabra, dicho sea de paso, derivada del término francés coeur, que significa corazón, que nos permite permanecer abiertos a lo que la vida nos depare y dejar que nuestro corazón se conmueva. Aunque el trabajo psicológico pueda despejar el camino de apertura de nuestro corazón, su despertar pleno requiere una entrega que solo es posible desde la realización espiritual. Sin la inmensa amplitud proporcionada por el principio del cielo, tal vez pudiéramos abrirnos a los demás, pero seríamos incapaces de permitirles ser. Esta entrega también va acompañada de la recuperación del sentido del humor, que aparece precisamente cuando dejamos de estar atrapados en una estructura. Para poder reírnos es necesario salir de la estructura en que anteriormente estábamos atrapados, ya que sin esa sensación de espacio, humor y entrega, nuestro corazón podría volverse demasiado empalagoso, sentimental, pesado o identificado. Pero para despertar el corazón también es preciso seguir conectado con la tierra, ya que sin esa conexión no puede haber ningún tipo de compasión. Si solo sabemos renunciar, pero ignoramos el modo de comprometernos, y si nuestra única preocupación tiene que ver con el espacio y el espíritu, jamás podremos zambullirnos plenamente y trabajar con nuestras propias circunstancias y con las de los demás seres sensibles. La auténtica compasión solo dimana de la implicación en el mundo de la forma, la limitación, la personalidad y el karma. Si solo estamos orientados hacia el espíritu, nos impacientaremos con las debilidades que descubramos en los demás y en nosotros mismos. El trabajo con el sufrimiento. El camino del desarrollo interno, el camino que nos permite abarcar tanto nuestra psicología personal como nuestra naturaleza espiritual más profunda, necesita los tres principios mencionados: conectar, renunciar y despertar el corazón, que contrarrestan los correspondientes obstáculos de la paz espiritual, la absorción egocéntrica en uno mismo y la distracción adormecedora. El elemento esencial de tal camino podría ser una práctica como la meditación, que sirve para conectar con estos tres principios, complementada con un trabajo psicológico que nos ayude a corregir las pautas y complejos emocionales inconscientes que impiden el logro de una vida más auténtica, sentada, abierta y despierta. Debemos permanecer en contacto continuo con el cielo, la tierra y el corazón. Para comenzar, tenemos que escuchar y respetar los problemas reales de los demás que pertenecen al reino de la forma y de la tierra, porque en caso contrario no es posible establecer ningún tipo de conexión. Pero si solo me centro en la forma, es decir, en los problemas, pierdo el contacto con la mente, el corazón y el espacio abierto que los rodean, en cuyo caso el trabajo psicológico se convierte en algo demasiado serio y pierde su magia y su chispa creativa. Uno de los principales frutos de la meditación es ayudarnos a distinguir entre la experiencia inmediata y las interpretaciones mentales de esa experiencia, lo cual a su vez nos permite permanecer más abiertos al sufrimiento de los demás y no tomarnos tan a pecho la seriedad de los problemas. Sentir la experiencia genuina y viva de alguien nunca resulta pesado. Lo único pesado son las fijaciones mentales, las narraciones, las creencias y los juicios sobre nuestra propia experiencia.
En última instancia, nuestra atención no se centrará tanto en el contenido de los problemas de las personas como en el ser que está luchando con ellos. Y es que el principio celestial, que nos proporciona espacio y nos permite renunciar a la forma, desempeña una función muy importante en el trabajo psicológico, aunque no tanto obviamente como lo hace en el trabajo espiritual. De este modo, cabalgar a lomos del proceso experiencial, es decir, respetar el sentimiento de los demás, manteniendo al mismo tiempo el contacto con la sensación subyacente de apertura que nos permite conectar con el otro en su inmediatez y desnudez, se convierte en una forma de meditación en acción. Dado que el desarrollo y la transformación humana emergen de la interacción entre la tierra y el cielo, entre lo limitado y lo ilimitado, la práctica esencial consiste en cobrar conciencia de nuestras rígidas estructuras kármicas. Muy a menudo esta conciencia se halla oscurecida, ya sea porque está soterrada bajo nuestros problemas y emociones, ya sea porque está alienada y disociada flotando sobre ellos. Resulta esencial, por lo tanto, aprender a cultivar la conciencia y llevarla a aquellos lugares en los que estamos contraídos y atrapados. Solo así podremos descubrir los venenos que confunden a la mente y transmutarlos. La personalidad. El desarrollo psicológico y espiritual gira en torno a lo que creemos ser y al modo como protegemos nuestra identidad, el elemento fundamental del bienestar psicológico y de la realización espiritual. Por más extraño que pueda parecer, tenemos pocas cosas que decir sobre nuestra personalidad, porque en el momento en que empezamos a cobrar conciencia de ella, habitualmente en la adolescencia se halla ya firmemente establecida, ¿cuál es la relación que mantenemos con esa forma que se ha desarrollado en nuestro interior? ¿Debemos tratar a nuestra personalidad condicionada como un obstáculo en el desarrollo del camino espiritual y en consecuencia como una patología? ¿O acaso, como afirman ciertas tradiciones esotéricas, no se trata de un error arbitrario, sino muy al contrario, de un hito muy importante en el camino del desarrollo espiritual? Si nos diéramos cuenta de las cualidades y la inteligencia que se ocultan en las facetas más rígidas y neuróticas de nuestra personalidad, no querríamos desembarazarnos de ella para alcanzar una dimensión espiritual superior que la trascendiese. En tal caso, las facetas más limitadas de la estructura de nuestra personalidad nos revelarían todo lo que necesitamos para proseguir nuestro camino hacia la autorrealización, ya que al igual que la personalidad puede convertirse en una herramienta que nos ayude a cobrar conciencia de las cualidades más profundas de nuestro ser esencial. La personalidad es una forma congelada de nuestra verdadera naturaleza y constituye, por así decirlo, el combustible necesario para el proceso del despertar. En este sentido, la descongelación de las facetas más anquilosadas de nuestra personalidad proporciona la energía necesaria para reactivar las estructuras egoicas excesivamente rígidas. Por esto, todo ataque a la personalidad acaba despojando al individuo de los recursos básicos con que cuenta para realizar su viaje hacia el despertar. Atacar a la personalidad no hace más que separarnos de la inteligencia que se oculta en ella. Estos ataques alientan el miedo y las resistencias que impiden el avance, al tiempo que sumen a la persona en la incapacidad y la dependencia. El intento de desarticular la personalidad solo aumenta la división, el conflicto y la tensión interna que constituyen el rasgo distintivo del ego. Para que la personalidad no se enquiste y se convierta en una patología, sino que muy al contrario sirva de hito en el camino del cambio, es necesario aprender a trabajar con nosotros mismos tal cual somos,
más allá de todo reproche y agresividad. Esas son las condiciones que permiten que la estructura de nuestra personalidad se abra y de su interior broten las cualidades esenciales del ser. Parafraseando al maestro tibetano de meditación Chogyam Trungpa, que en cierta ocasión señaló: cuando usted limpia su tetera, la tetera se convierte para usted en su camino hacia el despertar. Podríamos decir que cuando usted trabaja con la estructura de su personalidad, la estructura de su personalidad se convierte para usted en su camino hacia el despertar. Para convertir a su personalidad en un camino, tenemos que renunciar a todo intento de cambiarla y trascenderla prematuramente y comenzar a investigar con más detenimiento la desmedida independencia y tratar de comprender y relacionarnos con ella de un modo más directo. Así nos daremos cuenta, por ejemplo, de nuestra extrema dureza, que es una defensa para cuidar de nosotros mismos y que debajo de ella se pueden ocultar una gran vulnerabilidad e inseguridad. La formación de la identidad. En el momento del nacimiento, todos nosotros estamos en contacto con ciertas cualidades innatas que nos preceden y se hallan entretejidas en la misma estructura de nuestra personalidad. Las distintas tradiciones se refieren a estas cualidades con nombres muy distintos. Los sistemas yógico y alquímico, por ejemplo, hablan de elementos tales como la tierra, el fuego, el agua y el aire. El sufismo, por su parte, se refiere a capacidades como la voluntad, la paz, el conocimiento, la compasión, la alegría y la fuerza, y las asocia a distintos centros corporales y distintos colores. En este caso, blanco, negro, verde, amarillo y rojo respectivamente. El budismo Mahayana menciona ciertas cualidades humanas esenciales o perfecciones que todos poseemos de forma potencial, pero que también pueden ser cultivadas, como la generosidad, la paciencia, la capacidad de esfuerzo, la presencia atenta, la compasión, el discernimiento, la disciplina, el poder y la sabiduría. El budismo tibetano, por último, habla de 5 energías, sabiduría, básicas: la ecuanimidad, la lucidez, la eficacia, la amplitud del espacio y la discriminación, a las que también asocia con distintos colores y elementos. Se trata en todos estos casos de cualidades humanas que no son privativas de nadie y que emergen de manera natural con una intensidad y configuración distintas en cada individuo. Para comprender el modo como nuestra personalidad se sirve de estas cualidades o capacidades, convendrá revisar qué ocurre con los niños que en su extrema vulnerabilidad mantienen una conexión bastante leve con la existencia. Desde el mismo momento en que nacemos, todos nos vemos obligados a afrontar de un modo u otro la cuestión de la existencia frente a la no existencia. Es por esto por lo que la falta de afecto o de cuidado representa una poderosa amenaza a la existencia del niño, porque pone en peligro su supervivencia, su misma existencia física o psicológica. Poco importa cuál haya sido la historia de nuestra infancia, porque todos nosotros estamos inevitablemente condenados a tropezar, más pronto o más tarde, con lo que el budismo denomina las 3 marcas de la existencia: el dolor, la inestabilidad y la falta de identidad sólida y definida. El ser humano se diferencia del resto de los animales en que no existe prescripción fija alguna sobre el modo de ser humano y bien poco acerca del modo de conocernos y de ser nosotros mismos. Y eso significa que nuestra vida se halla inevitablemente ligada al miedo, a la no existencia, un miedo que pone en marcha nuestro peculiar proyecto de identidad que aspira a convertirnos en algo sólido, sustancial y real. De un modo u otro, casi todo ser humano descubre en su infancia amenazas reales o percibidas a su bienestar, seguridad y supervivencia. Y puesto que en esa época el niño carece de la capacidad de reflexionar sobre sí mismo, la capacidad de verse y conocerse objetivamente,
la capacidad de permanecer consciente de su experiencia, necesita que los adultos le apoyen y reflexionen por él. Pero cuando el niño no se siente visto, reconocido, amado o bienvenido por su familia o por la sociedad, ocurre algo parecido a cuando miramos en un espejo y no vemos a nadie. Una situación que va acompañada de la sensación de deficiencia y de miedo. Tal vez yo no sea nada. Es frente a esta amenaza a su existencia, cuando el niño se afirma creando algún tipo de existencia estable y desarrollando una identidad basada en las imágenes y relatos sobre sí. ¿Quién soy yo? Yo soy yo, que se asienta en el conjunto de representaciones que van configurándose a través de nuestra interacción con los demás. Todos nos aferramos a esa identidad, por más negativa y limitada que sea, sin importar que la historia de nuestra vida haya sido positiva o negativa. Yo soy especial, yo no necesito que me amen, yo no soy bueno o incluso yo no soy nadie. Porque a fin de cuentas nos proporciona una sensación de existencia y el hecho de ser algo, aunque sea negativo, es mejor que no ser nada. Los niños muestran una gran inventiva a la hora de convertir las amenazas a su existencia en una identidad que les libera de la ansiedad y les proporciona una sensación de existencia estable. El impulso inteligente que subyace a todo proyecto de identidad es el deseo de superar el miedo a ser imperfectos, conocernos y valorarnos a nosotros mismos y, en suma, así, poder llegar a sentir que somos reales. La escuela Mahamudra del budismo tibetano considera la mente despierta y la mente confusa como dos aspectos de la misma realidad. Desde esta perspectiva se dice que la neurosis y la salud, el encadenamiento y la libertad, la existencia y la inexistencia, la patología y el camino, emergen simultáneamente como la trama y la urdimbre de la misma tela. Una imagen de esta tradición ilustra la coemergencia con la imagen del gusano de seda que se encierra en un capullo construido con su propia seda. Una analogía según la cual la seda es una representación de los poderosos recursos con que cuenta nuestro ser que nos permiten construir una estructura de personalidad que comienza protegiéndonos de las vicisitudes de la vida y acaba convirtiéndose en una prisión. Ahora veremos algunos ejemplos que ilustran perfectamente la inteligencia oculta detrás de algunas estrategias y síntomas patológicos. Cierto hombre había desarrollado una identidad de mutilado psíquico que parecía decir algo así como: no puedo hacerlo, soy incapaz. Una estrategia que cumplía con la función de desviar los ataques de su madre a su propia autonomía. Cuando a lo largo del proceso terapéutico se acercaba a cuestiones importantes y estaba a punto de entrar en contacto con algo que podía llevarlo más allá de las limitaciones de su identidad, su mente se veía cubierta de una especie de niebla y decía: no puedo hacerlo, está más allá de mis posibilidades. Cuando finalmente comprendió la inteligencia oculta en aquella estrategia, una estrategia que no era tanto una prueba de su incompetencia como un brillante mecanismo de protección, la niebla se disipó y pudo comenzar a trabajar más directamente con aquella vieja identidad. Se trataba de una ingeniosa mascarada que le había protegido, al mismo tiempo que también había servido para engañar a su madre. Cierta mujer había desarrollado la estrategia de agradar a los demás y sentía una gran ansiedad cuando no lo hacía. Pero esa maniobra también encerraba el deseo de ayudar, algo que comenzó a desarrollar para tratar de aportar cierta luz a los miembros infelices de su familia. De hecho, era una mujer que tenía una gran luz dentro de sí. El problema era que se había identificado con el portador de la luz y había acabado creyendo que de no hacerlo, corría el riesgo de desmoronarse.
Una mujer que había desarrollado el hábito de mentir comenzó a sentir que su vida entera era una impostura, una estrategia que comenzó a desarrollarse en su infancia cuando se sentía internamente buena y no comprendía por qué sus padres no la veían así, y empezó a mentir para protegerse de sus críticas. Un hombre que estaba desesperado acabó cayendo en una depresión. Cuando finalmente indagó en aquella depresión, descubrió un pozo de tristeza que estaba ligado a su infancia en una familia desestructurada. En realidad, el hecho de sentirse triste cuando era niño le había servido para sentirse más vivo y más real que su familia, y en ese mismo sentido era una forma de diferenciarse de ellos y de encontrarse a sí mismo. El problema era que había acabado identificándose con su tristeza y creyendo que él mismo era su propia tristeza. Cuando finalmente comprendió que la tristeza era la puerta de acceso a la espiritualidad, la profundidad y la sensibilidad a la vida, se dio cuenta de que ya poseía aquellas cualidades sin tener que identificarse con un marginado condenado a estar alienado el resto de su vida. Es frecuente que nuestros recursos internos acaben tan entrelazados con nuestras estrategias defensivas que acabemos teniendo dificultades para separar el trigo de la cizaña. Pero la enseñanza tántrica de la coemergencia nos enseña el modo de hacerlo, ya que si todas las pautas defensivas desempeñan una función inteligente y encierran un recurso esencial importante, debemos ir con mucho cuidado para no rechazar de un plumazo nuestra personalidad. Por el contrario, lo que hay que hacer es abrirnos a ella y así descubrir y acceder a la inteligencia y a los recursos que se ocultan en su interior. La crisis de identidad y la elección existencial. Más pronto o más tarde, todas las estrategias que adoptamos en la infancia para sobrevivir a las circunstancias familiares que nos depara la vida acaban convirtiéndose en un obstáculo que inevitablemente aboca a una crisis de identidad que nos obliga a cobrar conciencia de lo que hasta ese momento habíamos estado haciendo. Así es como la crisis de identidad suele jalonar el acceso a la inteligencia, la salud y los poderosos recursos internos que se hallan ocultos en nuestra personalidad condicionada. El modo como gestionemos esa crisis de identidad determina la dirección que a partir de ese momento asumirá nuestra vida. Tal vez reconozcamos que la estructura de nuestra personalidad constriñe nuestra vida, pero ¿cómo vamos a abandonar aquello que nos ha proporcionado una sensación segura de existencia? ¿Quién yo soy, sino esa identidad? ¿Cómo podría sentirme seguro y sobrevivir sin ella? No olvidemos que nuestra identidad se erige como una defensa ante la inexistencia y que en consecuencia la perspectiva de abandonarla nos enfrenta al miedo primordial a la muerte y a lo desconocido. En cualquier proceso de crecimiento, ya sea psicológico o espiritual, siempre llega un momento crítico en el que tenemos que decidir si queremos avanzar hacia lo desconocido. ¿Qué será de mí si abandono los hábitos familiares? En ese momento se abren ante nosotros tres posibilidades diferentes, de las cuales solo la última nos proporciona un camino hacia adelante, mientras que las dos primeras no hacen sino reforzar la patología. La primera posibilidad consiste en no mover las cosas y no arriesgarnos a entrar en lo desconocido, aunque nuestras viejas pautas hayan dejado ya de servirnos. En los pacientes que se hallan en terapia, esta alternativa asume la siguiente racionalización neurótica. Las cosas no van tan mal. Es cierto que mi forma de ser puede causarme algunos problemas, pero al menos es algo conocido. Pero sucede que, cuando las personas deciden no dar el paso hacia adelante que podría liberarlos, quedan atrapadas en su propio capullo y su identidad se vuelve más patológica, porque ahora están utilizándola de un modo deliberado
para encubrir las potencialidades más elevadas de su ser. La segunda opción consiste en castigarnos a nosotros mismos por la personalidad en la que nos hemos convertido, o luchar con todas nuestras fuerzas para vivir de acuerdo con nuestros ideales. Pero evitar lo desconocido sustituyendo la vieja identidad por otra más espiritual tampoco sirve de gran cosa. La tercera y única elección posible consiste en dejar de violentarnos y de tratar de convertirnos en algo que no somos y abrirnos a nuestra experiencia tal cual es. Una posibilidad que requiere el previo desarrollo de la capacidad de permanecer presentes en medio del dolor, el miedo y las experiencias por las que atravesemos. Es esta presencia la que nos permite establecer contacto con las potencialidades más profundas de nuestro ser y trascender las limitaciones implícitas en cualquier personalidad.